En mi boda, mi hermana montó una escena, arrojó champán, destrozó mi pastel y gritó. Mi mamá corrió a consolarla y dijo, es que está muy sensible. Déjalo pasar. Yo no dije nada. Solo sonreí. Pensaron que ahí acababa todo. Estaban muy equivocados. Siempre decían que el día de tu boda pasaría volando en un suspiro. El mío lo hizo, solo que no por las razones que la gente publica. Un segundo. Estoy de pie bajo un dosel de rosas blancas, mis manos tiemblan mientras Jacob susurra, estás a salvo. Te tengo. Los flashes de las cámaras, los invitados ríen. El cuarteto de cuerda toca algo suave y perfecto. Entonces, mi hermana Madison entra tarde, como si estuviera llegando a una entrega de premios. Un vestido dorado, una sonrisa fría, los ojos fijos en mí como si yo fuera el problema que vino a resolver. Me digo a mí misma que respire, que la ignore, que mantenga la compostura. Pero cuando levanto mi copa para agradecer a todos, Madison también se pone de pie. Y antes de que pueda terminar una sola frase, el champán vuela, mi pastel de boda se derrumba y su voz atraviesa la sala. Esto es lo que te mereces por actuar como si fueras mejor. Mi mamá corre hacia ella, la abraza, luego me mira y dice, es que está muy sensible. Chloe, déjalo pasar. Así que sonrío, porque piensan que mi silencio significa que perdí. No tienen idea de lo que estoy a punto de recuperar. La mañana de mi boda, me desperté antes del amanecer, no porque estuviera nerviosa, sino porque esperaba que, por una vez, todo saliera bien. Me quedé tumbada en la suite nupcial del Hotel Arbovieux, mirando al techo mientras una pálida luz azul se colaba por las cortinas. Por unos segundos, todo estuvo en silencio. Sin dramas, sin tensiones, sin la historia presionando contra mis costillas. Solo yo, solo Chloe Harper, de 31 años, a punto de casarme con el amor de mi vida. Entonces mi teléfono vibró. No necesité mirar para saber quién era. Madison. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Se detuvo. Inmediatamente después, llegó un mensaje de texto. Madison, no hagas que hoy sea raro. Solo actúa normal. Me quedé mirando la pantalla. Actúa normal. Como si normal significara fingir que no se había pasado el último mes haciendo comentarios sarcásticos sobre el lugar, sobre el vestido, sobre lo rápido que se movía mi vida en comparación con la suya. Como si normal significara hacerme pequeña. Un suave golpe sonó en la puerta. Chloe, ¿estás despierta? La voz de Hannah flotó hacia adentro. Sí, respondí rápidamente, dejando mi teléfono boca abajo en la mesita de noche. Hannah entró con 2 cafés y una sonrisa que solo disimulaba ligeramente su preocupación. Hoy es el día, forcé una sonrisa. Hoy es el día, me entregó la taza y me estudió la cara. ¿Te ha escrito? Solté una pequeña risa. Claro que sí. Hannah puso los ojos en blanco. ¿Y ahora qué? Aparentemente, soy yo la que podría hacer las cosas raras. Hannah parpadeó. ¿En tu boda? Sí. Se sentó a mi lado en la cama. Chloe, escúchame. Hoy se trata de ti y de Jacob. Si Madison empieza algo. No lo hará, la interrumpí automáticamente, pero incluso mientras lo decía, algo se apretó en mi pecho. Madison no empezaba las cosas al azar. Las empezaba estratégicamente. Odiaba ser eclipsada. Y hoy, el centro de atención no era negociable. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era mi mamá. Cerré los ojos brevemente antes de contestar. Hola, mamá. Cariño, dijo sin aliento. ¿Estás emocionada? Lo estoy. Hubo una pausa, y luego, predeciblemente, Madison está pasando por una mala racha esta semana. Claro que sí. Apreté los labios. Mamá, hoy no. Es que no quiero que haya tensión, se apresuró a decir. Ya sabes lo sensible que es. Solté un suspiro lento. Lo sé. Siente que has estado distante. Distante, traducción, dejé de financiar sus emergencias. Ella estará allí, continuó mi mamá.
Solo sé paciente con ella. ¿De acuerdo? ¿Paciente? En el día de mi boda. Miré a Hannah, que articuló con los labios, increíble. Me caso en 6 horas, dije suavemente. No voy a organizar una sesión de terapia. Mamá suspiró dramáticamente. Chloe, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil, como si yo fuera la difícil. No lo haré, dije finalmente, porque eso es lo que me han entrenado para decir toda mi vida. No reaccionaré. No escalaré la situación. No me defenderé. Después de colgar, Hannah se cruzó de brazos. Tu mamá ya está gestionando los sentimientos de Madison. Siempre, dije en voz baja. Hannah inclinó la cabeza. Nunca te cansas de ser la persona más madura. Reí suavemente. No creo que alguna vez me hayan permitido no serlo. Ahí estaba. La verdad real. Al crecer, el caos de Madison llenaba cada habitación. Si lloraba, todos entraban en pánico. Si estallaba, todos la excusaban. Si fracasaba, todos se unían para apoyarla. Cuando yo tenía éxito, aplaudían educadamente y luego me pedían que bajara el tono para que ella no se sintiera mal. Caminé hacia el espejo y me miré. Mi cabello estaba recogido en suaves ondas. Mi maquilladora me había dado un brillo natural. El vestido, de seda marfil simple, me quedaba como si hubiera sido hecho solo para mí. Por una vez, no parecía la responsable hermana mayor. Parecía la protagonista. Hannah se colocó detrás de mí y apretó mis hombros. Te mereces este día. Tragué saliva. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. Eso era nuevo. No me sentía culpable por ser feliz. No me sentía responsable del clima emocional de nadie más. Había trabajado por esta vida, la había construido, la había protegido. Jacob nunca me había pedido que me hiciera pequeña. Nunca me había comparado con Madison. Nunca me había dicho que simplemente lo dejara pasar. Solo había dicho siempre, te elijo a ti. Otra vibración. Esta vez, un mensaje de grupo de mi mamá. Mamá, Madison va a llegar un poco tarde. Tráfico. Hannah y yo intercambiamos una mirada. Tráfico, repitió ella secamente. Madison nunca llegaba tarde accidentalmente. Llegaba tarde para que la gente se girara cuando llegara. Llegaba tarde para que su entrada importara. Dejé mi teléfono. De acuerdo, dije con calma. Que llegue tarde. Hannah me estudió la cara. Estás demasiado tranquila. Sonreí ligeramente. No estoy tranquila, dije. Estoy harta. ¿Harta de qué? De ser la salida de emergencia para su vida. Las cejas de Hannah se alzaron. Chloe, hablo en serio, continué en voz baja. Si intenta algo hoy, no voy a reaccionar como ella espera. ¿De qué manera es eso? Me miré de nuevo en el espejo. La seda suave, los ojos firmes, la mujer que había pasado años absorbiendo tormentas. Silencio, dije. Hannah inclinó la cabeza. ¿Silencio? Ella quiere una reacción, expliqué. Se alimenta de eso. Si discuto, soy dramática. Si lloro, soy débil. Si me defiendo, soy arrogante. Entonces, ¿qué vas a ser? Sonreí. No dulce, no amarga. Estratégica. Inconmovible. Hannah soltó un suspiro lento. Me encanta eso. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Es la hora, gritó una de las damas de honor. Los invitados están sentados. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento, el principio. Tomé mi ramo, rosas blancas atadas con una fina cinta de seda, y eché un último vistazo a la habitación. Aún no había caos. Ni cristales rotos. Ni voces alzadas. Solo posibilidad. Mientras Hannah abría la puerta, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No miedo, no emoción. Determinación. Si Madison quería que hoy se tratara de ella, iba a aprender algo nuevo sobre mí.
Ya no era la chica que absorbía el daño. Era la mujer que ponía límites. Y los límites, estaba a punto de descubrir, eran más ruidosos que cualquier grito. La ceremonia fue perfecta. No exagerada, no dramática, simplemente silenciosamente hermosa. El pasillo se extendía ante mí en un suave marfil, bordeado de rosas blancas y farolillos de cristal que parpadeaban como si nos estuvieran animando. El océano brillaba más allá de las ventanas del lugar. Y por un momento, todo se sintió más grande que la historia familiar. Cuando las puertas se abrieron y di un paso adelante, me olvidé de Madison. Me olvidé de la tensión. Me olvidé de cada vez que me habían pedido que me hiciera pequeña. Todo lo que vi fue a Jacob. Estaba de pie en el altar con un traje azul marino, con los ojos fijos en mí como si yo fuera la única persona en la habitación. Cuando nuestras miradas se encontraron, articuló con los labios, ¿estás bien? Y lo estaba. Durante esos pocos minutos, estuve completamente bien. Los votos fueron simples, honestos. La voz de Jacob tembló ligeramente cuando prometió estar a mi lado incluso cuando los viejos fantasmas intenten rondar la casa que construyamos. Le apreté las manos. Él sabía. Le prometí paz, compañerismo, verdad. Cuando nos declararon marido y mujer, el aplauso se sintió cálido y pleno. La gente se puso de pie. Mi papá incluso se secó una lágrima del ojo. Durante 5 minutos ininterrumpidos, mi mundo fue exactamente como lo quería. Y entonces se abrieron las puertas de la recepción. La música cambió a algo más animado. Los invitados fluyeron hacia la zona de cócteles. Las risas se elevaban en oleadas. Las copas de champán tintineaban. Aún no había visto a Madison, lo que significaba que estaba esperando. Hannah se inclinó hacia mí mientras entrábamos en el espacio de la recepción. Todavía ni rastro. Lo hará dramático, dije en voz baja. Justo a tiempo. Las puertas dobles al otro extremo del salón se abrieron de nuevo. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Madison entró como si estuviera subiendo a un escenario. Vestido dorado con la espalda descubierta, tacones lo suficientemente afilados como para perforar el mármol, peinado perfecto, maquillaje inmaculado. Ni una sola señal de alguien que estuviera pasando por un mal momento. No parecía una hermana afligida. Parecía una competidora. Recorrió la sala lentamente, dejando que la gente la notara, dejando que los susurros se extendieran. Luego, sus ojos me encontraron. Sin sonrisa, sin felicitaciones, solo esa mirada familiar. La que decía, ¿crees que has ganado? Mi mamá se apresuró hacia ella de inmediato, agarrándola del brazo como si estuviera escoltando a la realeza. Observé cómo Madison se inclinaba y susurraba algo. Mi mamá asintió rápidamente, casi con ansiedad. Jacob sintió como mi postura cambiaba. ¿Estás bien?, murmuró. Sí, dije. Está aquí. Siguió mi mirada. Ah. Eso fue todo lo que dijo. Porque había visto lo suficiente a lo largo de los años para entender ese tono. Nos abrimos paso entre los invitados, aceptando abrazos, cumplidos, buenos deseos. A cada pocos pasos, alguien me decía lo hermosa que había sido la ceremonia, lo radiante que estaba, la suerte que teníamos. Cada cumplido se sentía como combustible. Un combustible que Madison podía oler desde el otro lado de la sala. No se mezcló. No se acercó. No ofreció un regalo ni una sonrisa. Se quedó sola, bebiendo champán, observando como si estuviera cronometrando algo. Mi tía se inclinó hacia mí. ¿Está bien tu hermana? Parece intensa. Sonreí ligeramente. Siempre es intensa. La madre de Jacob me tocó el brazo suavemente. Cariño, si necesitas algo, solo dilo. Asentí agradecida. Gracias. El DJ dio un golpecito al micrófono. Damas y caballeros, por favor, encuentren sus asientos. Comenzaremos los brindis en breve. Ahí estaba, el momento. Hannah me apretó la mano. Recuerda, inconmovible. Inhalé lentamente y caminé hacia la mesa de los novios. Madison se movió,
no para sentarse, sino para posicionarse donde todos pudieran verla. Jacob se inclinó hacia mí antes de que me levantara para mi discurso. No tienes que decir nada si no quieres. Quiero hacerlo, respondí. Este era mi día. No iba a entregárselo preventivamente. Me puse de pie, levanté mi copa de champán y sonreí a la sala. La luz se suavizó. El murmullo de la conversación se desvaneció. Hola a todos, comencé, con voz firme. Gracias por estar aquí. Significa más de lo que puedo explicar. Miré a Jacob. Me devolvió la sonrisa, dándome estabilidad. Para aquellos de ustedes que nos han visto crecer juntos, gracias. Para los que acaban de conocernos, bienvenidos al caos. Una ligera risa recorrió la sala. Continué, Jacob y yo construimos esta relación sobre la honestidad, sobre elegirnos el uno al otro por encima del ruido, de las distracciones, por encima de... Una silla raspó ruidosamente contra el suelo. Mi corazón dio un vuelco. Madison se levantó lentamente, deliberadamente. El sonido de sus tacones contra el suelo cortó el silencio como un signo de puntuación. Levantó su copa. Me detuve a mitad de la frase. Por un segundo, un pequeño y esperanzado segundo, pensé que podría brindar por nosotros. Que podría sorprenderme. Madison inclinó ligeramente la cabeza. Debe ser agradable, dijo en voz alta. La sala se quedó quieta. Sentí una docena de ojos saltar entre nosotras. Tragué saliva. Perdona. Dio un paso adelante, levantando su copa más alto. Debe ser agradable tenerlo todo. Mi mamá se levantó a medias de su asiento. Madison. Pero Madison ya se estaba moviendo. Y me di cuenta, demasiado tarde. No había venido a celebrar. Había venido a reclamar el centro de atención. Y estaba a punto de tomarlo. Por un segundo suspendido, nadie se movió. Madison estaba allí, con su copa de champán en alto, el líquido dorado atrapando la luz del candelabro como algo hermoso. Si no la conocieras, podrías haber pensado que estaba a punto de hacer un brindis dramático y sincero. Si no la conocieras, podrías haber confundido esa sonrisa tensa con nervios. Pero yo conocía a Madison. Eso no eran nervios. Era la ignición. Debe ser agradable, repitió, esta vez más fuerte. Finalmente demostrar que eres mejor que todos. Un murmullo recorrió a los invitados. Sentí a Jacob levantarse ligeramente a mi lado, no bloqueándome, no eclipsándome, solo ahí. Firme. Madison, dijo mi mamá bruscamente, levantándose de su asiento. Ahora no. Pero Madison no miró a mi mamá. Me miró a mí. Sus ojos brillaban, casi febriles. Has estado esperando esto toda tu vida, ¿verdad?, dijo. El gran vestido, el marido perfecto, los aplausos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció inmóvil. Esto era lo que ella quería. Una reacción, lágrimas, una actitud defensiva. Una prueba de que podía desestabilizarme. Dejé mi copa lentamente sobre la mesa. La sala se sentía más pequeña, más apretada. Madison, dije con voz uniforme. Siéntate. Una petición pequeña y controlada. Nada dramático. Aparentemente, ese fue el movimiento equivocado, porque su expresión cambió. Se rió una vez, corta y seca. Oh, Dios mío, dijo. Incluso suenas condescendiente en tu propia boda. Y entonces arrojó el champán. No fue caótico ni salvaje. Fue deliberado. El arco de líquido dorado voló por la sala y explotó contra la mesa de postres. Jadeos. El agudo crujido de un cristal al romperse. La foto enmarcada de Jacob y yo de nuestro viaje de compromiso cayó al suelo y se hizo pedazos. El cuarteto dejó de tocar a mitad de una nota. Pero Madison no había terminado. Se movió hacia la mesa del pastel. 3 pisos de glaseado de marfil. Flores pintadas a mano. Meses de planificación. Mi pastel de bodas. Colocó ambas manos contra el soporte. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron.
Todavía había tiempo. Podría detenerse. No lo hizo. Empujó. El pastel se inclinó, se deslizó y se derrumbó en el suelo en una cascada lenta y surrealista de azúcar y crema. Los invitados se levantaron a medias de sus sillas. Alguien susurró, «Es una broma». Madison se volvió hacia mí, respirando con dificultad, y entonces lo gritó, lo suficientemente alto como para resonar contra el techo abovedado. «Esto es lo que te mereces por actuar como si fueras mejor». Silencio. Silencio total. Podía oír el zumbido del aire acondicionado. Podía oír el teléfono de alguien vibrando contra una mesa. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Y entonces mi mamá corrió hacia adelante. No hacia mí. Hacia ella. «Oh, cariño», dijo mi mamá, rodeando a Madison con sus brazos como si acabara de ser atacada en lugar de ser la atacante. «Está bien. Está bien». Madison se derrumbó dramáticamente sobre ella. «Cree que es mejor que yo», sollozó Madison en voz alta, aunque no vi ninguna lágrima real. Mamá le acarició el pelo. «Es que está muy sensible», le dijo a la sala, con la voz temblorosa. «Déjalo pasar, Chloe. Solo necesita desahogarse». Desahogarse. En mi boda. La madre de Jacob miraba la escena con incredulidad. Hannah estaba a mi lado, con las manos apretadas en puños. «Di la palabra», susurró Hannah. «Haré que seguridad la escolte fuera». No respondí, porque algo dentro de mí se había vuelto muy quieto, muy claro. Madison estaba esperando que yo gritara, esperando que llorara, esperando que validara su narrativa de que yo era fría, superior, sin corazón. Si explotaba, ella ganaría. Si me derrumbaba, ella ganaría. Si me defendía públicamente, lo retorcería. Así que hice lo único que no esperaba. Sonreí. No cálidamente, no amablemente, simplemente con calma. El tipo de sonrisa que pones cuando entiendes algo que la otra persona no. Madison se dio cuenta. Sus sollozos flaquearon ligeramente. Mamá me miró, confundida por mi falta de histeria. «Chloe», instó mamá suavemente. «Déjalo pasar». Di un paso adelante lentamente. Toda la sala observaba. Cada invitado, cada cámara, cada susurro. Caminé hasta que estuve a solo unos metros de Madison y mi mamá. No levanté la voz. No acusé. No discutí. Me incliné ligeramente hacia Madison y dije en voz baja, para que solo ella y mi mamá pudieran oírme, «Disfruta de la atención». Madison parpadeó. Esa no era la respuesta para la que se había preparado. Me enderecé y me volví hacia los invitados. «Lamento mucho la interrupción», dije con fluidez. «El personal se encargará del desastre. Por favor, disfruten del resto de la velada». Mi voz no tembló. La coordinadora se apresuró, haciendo señas al personal. La música se reanudó lentamente. Las conversaciones se reiniciaron en fragmentos cautelosos. La gente no sabía dónde mirar. Madison se apartó del abrazo de mi mamá, mirándome como si intentara descifrar mi compostura. Esperaba un colapso. Obtuvo compostura. Esperaba una confrontación. Obtuvo silencio. Pensó que este era el clímax. Pensó que acababa de destruirme. Pero lo que no sabía, lo que ni ella ni mi madre entendían, era que mi silencio no era rendición. Era cálculo. Porque cuando la fiesta terminara, cuando los invitados se fueran a casa, cuando las luces se atenuaran y las cámaras dejaran de parpadear, sería cuando comenzarían las verdaderas consecuencias. Y yo había pasado toda mi vida preparándome para este momento, el momento en que finalmente dejé de absorber el daño. Madison acababa de confundir mi contención con debilidad. Y ese error iba a costarle todo lo que creía que le debía. La recepción no se recuperó. Fingió hacerlo. Eso es diferente. La música volvió a sonar. El personal limpió el glaseado del suelo de mármol. Alguien sacó un pastel de plancha de emergencia de la cocina, como si esto hubiera sido solo un desafortunado accidente en lugar de una detonación pública. Los invitados sonreían con demasiada intensidad.
Las conversaciones eran forzadas. La risa sonaba ensayada. Pero la energía había cambiado. Todos lo habían visto. Madison no solo había montado una escena. Había intentado humillarme, y mi madre la había elegido a ella. Jacob mantuvo su mano en la parte baja de mi espalda el resto de la noche. No tienes que seguir siendo la anfitriona, susurró una vez. Lo sé, dije, pero no le voy a dar esa satisfacción. Desde el otro lado de la sala, Madison ya no lloraba. Me observaba, confundida. Seguía mirando su teléfono, probablemente esperando que le enviara un mensaje de texto, que la confrontara, que explotara. No lo hice. En cambio, bailé con Jacob. Abracé a su abuela. Me reí del mal chiste de mi primo. Posé para las fotos como si nada hubiera pasado. Y eso inquietó a Madison más que si hubiera gritado. Alrededor de las 10:30 de la noche, se acercó a nuestra mesa. Mi cuerpo se tensó ligeramente, pero mi rostro no. Mamá revoloteaba detrás de ella como refuerzo. Madison se cruzó de brazos. Entonces, eso es todo. ¿El qué? Pregunté con calma. Simplemente vas a fingir que nada de eso pasó. Incliné la cabeza. ¿Qué preferirías? Un segundo espectáculo. Su mandíbula se tensó. Mamá intervino rápidamente. Chloe, no pretendía arruinar nada. ¿Está abrumada? ¿Abrumada por qué? Pregunté con voz uniforme. Los labios de mi mamá se apretaron en una línea fina. Por lo rápido que se está moviendo todo para ti. Ahí estaba. La confesión disfrazada de preocupación. Madison se burló. Siempre te dan todo en bandeja. Reí suavemente. En bandeja, repetí. Jacob se movió a mi lado, pero le toqué suavemente el brazo. No necesitaba que hablara por mí. No esta vez. Trabajé en 2 empleos en la universidad, dije con calma. Pagué mi propio alquiler a los 22. Construí mi carrera desde cero. Nada me fue dado en bandeja. La voz de Madison se agudizó. ¿Te crees mejor que yo porque eres estable? No, dije en voz baja. Creo que estoy cansada. Ella parpadeó. ¿Cansada de qué? Exigió. Cansada de limpiar desastres que no son míos. Mamá inhaló bruscamente. Chloe. Levanté una mano. Aún con calma. Esta noche no, dije suavemente. Si tienes algo que decir, dilo mañana. Madison se inclinó más, bajando la voz. No te vas a salir con la tuya por haberme avergonzado. Casi sonreí. ¿Avergonzarte a ti? Pregunté. No respondió. Porque sabía la verdad. Se había avergonzado a sí misma, y por primera vez, yo no corría a suavizarlo. Madison retrocedió. Te arrepentirás de esto, murmuró. Mamá me lanzó una mirada de decepción. Al menos podrías mostrar algo de compasión. La miré a los ojos. Lo hice, dije. ¿Dónde? Exigió mamá. En no llamar a seguridad. ¿Eso hizo efecto? El rostro de Madison se sonrojó. La boca de mamá se abrió ligeramente. No habían considerado esa opción. Me levanté lentamente. Voy a disfrutar del resto de mi boda, dije. Si alguna de ustedes no puede hacerlo pacíficamente, son bienvenidas a irse. El aire entre nosotras se sentía eléctrico. Madison me miró como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez lo era, porque la Chloe que conocía ya se habría disculpado. La habría consolado, le habría susurrado, siento que te sientas así. En cambio, me alejé. Jacob me siguió a la pista de baile. El DJ cambió a algo animado, algo alegre. Y mientras Jacob me hacía girar bajo las luces, se inclinó y susurró, «Estoy orgulloso de ti». ¿Por qué?, pregunté. Por no hacerte pequeña. Las palabras golpearon más fuerte que el champán. Al otro lado de la sala, Madison estaba rígida e inmóvil. La atención que anhelaba ya había comenzado a volver hacia mí, hacia nosotros. Esperaba lágrimas. Obtuvo compostura. Esperaba drama.
Obtuvo distancia. Para la medianoche, se fue. Sin anuncio, sin disculpa, solo una mandíbula apretada y una salida rápida por las puertas laterales. Mamá la siguió 10 minutos después. No se despidió. Por supuesto que no, porque en su mente, yo era la que había fallado en alguna prueba invisible. La última canción de la noche sonó suavemente. Jacob y yo estábamos solos en el centro de la pista de baile mientras los invitados nos rodeaban. Y por un momento, realmente se trataba de amor de nuevo. Pero debajo de la música, debajo del brillo, debajo de las sonrisas, sentí que algo más se asentaba. No ira, no tristeza. Una decisión. Porque esta noche no era el final. Era la última vez que Madison usaría mi vida como su escenario, y no tenía idea de cuánto le había costado ese escenario. Cuando finalmente regresamos a casa, exhaustos y todavía con nuestra ropa de boda, Jacob cerró la puerta detrás de nosotros. El apartamento estaba silencioso, seguro. Me quité los tacones y me quedé en medio de la sala de estar. Jacob me observó con atención. «¿Estás pensando?», dijo. «Lo estoy». «¿En qué?». Caminé hacia la cocina, dejé mi ramo en la encimera y abrí mi portátil. «¿En las consecuencias?». Jacob no intentó detenerme. No intentó calmarme. Simplemente se apoyó en la encimera y esperó. Porque él entendía algo que mi familia nunca había entendido. Mi silencio no era debilidad. Era la calma antes de la acción. Inicié sesión en mi aplicación bancaria, me desplacé, me detuve. Ahí estaba. Depósito de matrícula de Madison Harper. $9.800 pagados por mí. Porque mamá había llorado diciendo que Madison perdería su semestre si alguien no intervenía. Pasé el cursor sobre la transacción. La voz de Jacob era firme. «No le debes a nadie el acceso a tu estabilidad». Lo miré. No estaba enojado. No estaba presionando. Estaba recordando. Exhalé lentamente. Luego hice clic. Revocar autorización. Cancelar depósito. Apareció una ventana de confirmación. ¿Estás seguro? Sí, estaba segura. Pulsé confirmar. La pantalla se actualizó. Depósito revertido. Sentí que algo se destensaba en mi pecho. No venganza, no triunfo, solo equilibrio. A continuación, abrí el portal de alquiler del apartamento de Madison, el que había CEO firmado porque solo necesitaba ayuda para empezar. Titular de la cuenta principal, Chloe Harper. Residente, Madison Harper. Navegué a la configuración. Congelar acceso a pagos. Bloquear permisos de residente. Cambiar contraseña. ¿Hecho? Jacob observó la pantalla, luego me miró. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Pensé en ello. En el pastel en el suelo, en los brazos de mi madre alrededor de Madison en lugar de mí. En los años de emergencias financieras. Siento, dije lentamente, que finalmente me estoy eligiendo a mí misma. Jacob se acercó y me rodeó con sus brazos. Bien, murmuró en mi cabello. Porque yo también te elijo a ti. Y en ese apartamento silencioso, que todavía olía débilmente a flores y glaseado, me di cuenta de algo. Madison pensó que el champán era el clímax. Pensó que el pastel era el punto de quiebre. Pensó que mi sonrisa significaba rendición. Pero el verdadero punto de inflexión fue este silencio, esta calma, este clic de un botón que decía no más. Y cuando su teléfono se iluminara por la mañana, cuando la matrícula desapareciera, cuando el portal del contrato de arrendamiento se bloqueara, cuando se le negara el acceso, finalmente aprendería algo que había evitado toda su vida. Las acciones no solo hacen ruido, tienen consecuencias. Exactamente a las 8:37 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesita de noche. No a sonar, a vibrar, como si la urgencia tuviera que esperar. Ya estaba despierta. Había estado mirando el techo, repasando la noche anterior. No el pastel, no el champán, sino la voz de mi madre. Es que está muy sensible. Alcancé mi teléfono lentamente. 5 llamadas perdidas de Madison. 2 de mi mamá.
Una de mi papá. 3 mensajes de texto apilados uno encima del otro. Madison, ¿por qué está bloqueado mi portal de matrícula? Madison, Chloe, ¿qué hiciste? Madison, arregla esto ahora mismo. No respondí. Dejé el teléfono y entré en la cocina, donde Jacob estaba haciendo café. Me miró, leyendo mi rostro de inmediato. Empezó, dije con calma. Me serví una taza y me senté a la mesa como si fuera cualquier otro domingo por la mañana. Otra vibración, luego otra. Miré hacia abajo. Madison, tengo que pagar el alquiler en 5 días. La cuenta del contrato está congelada. ¿En serio la manipulaste? Manipularla. La elección de palabras casi me hizo reír. Como si hubiera hackeado su vida por despecho, como si ella no hubiera empujado mi pastel de bodas al suelo frente a 120 invitados. Tomé un sorbo lento de café. A las 9:12 de la mañana, mi mamá volvió a llamar. Esta vez, contesté. Hola, Chloe. La voz de mi mamá era tensa, forzada. ¿Qué está pasando? ¿A qué te refieres?, pregunté con voz uniforme. Madison no puede acceder al pago de su matrícula y el portal del apartamento dice algo sobre restricciones de cuenta. ¿Hiciste tú eso? Sí, dije. Silencio. Luego, bruscamente. ¿Por qué harías eso? Me recliné en mi silla. Porque ya no voy a financiar su vida. A mi mamá se le cortó la respiración. Chloe, esto es cruel. ¿Cruel? Esa palabra de nuevo. ¿Fue cruel cuando destruyó mi pastel de bodas?, pregunté con calma. Mi mamá vaciló. Estaba abrumada. Y yo fui humillada. Eso es diferente. Casi sonreí ante la previsibilidad. ¿Cómo?, pregunté. Porque tú eres más fuerte, dijo mi mamá. Como si eso lo resolviera todo. Ahí estaba. El núcleo de todo. Yo era más fuerte. Por lo tanto, podía soportarlo. Podía absorberlo. Podía permitírmelo. Cerré los ojos brevemente. Mamá, dije suavemente. La fuerza no significa tolerancia infinita. ¿La estás castigando?, insistió. No, corregí. Me estoy apartando. Podría perder su semestre, la voz de mi mamá se elevó. Puedes pagarlo tú, dije. Silencio de nuevo, diferente esta vez. Pesado. Ella no tiene el dinero, dijo mi mamá débilmente. Lo sé, respondí. Otra pausa. Y luego, con cuidado. Tú lo tenías. La respiración de mi mamá cambió. Chloe. Tú tenías el dinero, repetí en voz baja. Mi mamá no respondió directamente. No estamos hablando de nosotros, espetó. Estamos hablando de tu hermana. Exactamente. Ese era siempre el marco. Madison en el centro. Todos los demás orbitando. Ya he terminado de orbitar, dije. El tono de mi mamá se endureció. Si no arreglas esto, no tendrá a dónde ir. Puede volver a casa, dije. No quiere volver a vivir con nosotros, replicó mi mamá. Eso casi me hizo reír. Tampoco quería respetar mi boda, respondí. La voz de mi mamá bajó a un susurro. Chloe, no destroces a esta familia. Inhalé lentamente. No estoy destrozando nada, dije. Me niego a mantenerla unida yo sola. Terminé la llamada antes de que pudiera retorcerlo más. Jacob me observó con atención. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, pero sentía el pecho apretado, no de culpa, sino de algo parecido al dolor, porque sabía lo que vendría después, la escalada. A las 9:48 de la mañana, Madison apareció. No llamó suavemente a la puerta. Aporreó. Golpes secos, rápidos, exigentes. Jacob miró hacia la puerta. Yo me encargo, dije. Caminé lentamente hacia la puerta y miré por la mirilla. Madison estaba allí con gafas de sol de gran tamaño, el pelo desordenado, la mandíbula apretada.
Abrí la puerta a medias, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué? Pregunté. Empujó la puerta de inmediato. ¿Estás loca? No me moví. No puedes simplemente cancelar mi matrícula, gritó. Puedo, dije con calma. Yo la pagué. Lo prometiste, espetó. Incliné la cabeza ligeramente. Lo prometí antes de que me humillaras públicamente. Oh, Dios mío, todavía sigues con eso, se burló. ¿Atascada? Como si fuera algo menor. Madison, dije con voz uniforme. Destruiste parte de mi boda. Estás siendo dramática. La palabra golpeó como una piedra. Me apoyé ligeramente en el marco de la puerta. ¿Quieres drama?, pregunté en voz baja. Podemos hablar de drama. Sus ojos se entrecerraron. Necesitaba decir lo que sentía, insistió. Siempre has actuado de forma superior. Superior, repetí. ¿Crees que porque estás casada, eres estable y tienes éxito eres mejor que yo? Negué con la cabeza lentamente. Creo que soy responsable de mí misma, dije. Esa es la diferencia. Madison se rió amargamente. Siempre te haces la mártir. No me estoy haciendo nada, respondí. He terminado de pagar. Su respiración se aceleró. Tengo que pagar el alquiler, dijo, con la voz temblando ahora. No puedes congelar el contrato. Puedo, dije. Soy la titular principal de la cuenta. Su rostro pasó de la ira al pánico. No dejarías que me desalojaran. Esa frase era pura suposición, puro derecho. Mantuve su mirada. Mírame, dije en voz baja. Me miró como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía, porque ya no era la hermana que corría con dinero. Detrás de mí, Jacob apareció. No agresivo, solo presente. Los ojos de Madison se desviaron hacia él. Estás dejando que haga esto, exigió. La voz de Jacob era firme. Estamos aplicando límites. Madison se burló. Esto es abuso financiero. La ironía era tan aguda que casi sonreí. No, dije con calma. Es independencia financiera. Me miró fijamente durante varios segundos. Luego su tono cambió, más bajo, amenazante. Te vas a arrepentir de esto. No me inmuté. Si continúas acosándonos, dije con voz uniforme, lo manejaremos formalmente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Involucrarías a abogados contra tu propia hermana? Si es necesario, respondí. La palabra quedó suspendida entre nosotras. ¿Necesario? Madison nunca había creído que las consecuencias fueran necesarias. Creía que el drama lo era. Creía que la intensidad emocional siempre prevalecería sobre la lógica. Pero esto no era emocional. Esto era procedimental. Retrocedió lentamente. Has cambiado, dijo. Asentí una vez. Sí, estuve de acuerdo. Me miró como si quisiera decir algo más, algo hiriente, algo cruel. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Esta vez no hubo lágrimas, solo ira hirviendo bajo la superficie. Cerré la puerta suavemente, la bloqueé. Jacob exhaló lentamente. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Esta vez, no dudé. Sí, dije. Porque la peor parte no era su ira. No eran los chantajes emocionales de mi madre. Ni siquiera era el pastel roto. La peor parte siempre había sido la expectativa de que yo cedería. Y por primera vez en mi vida, no lo hice. Debería haber sabido que Madison no se detendría en la puerta. Madison no se retiraba. Redirigía. Pasaron 3 días de intenso silencio. Sin llamadas, sin golpes en la puerta del apartamento. Sin mensajes de texto frenéticos exigiendo dinero. Era demasiado silencioso. Al cuarto día, Hannah me llamó a las 11:18 de la noche. Chloe, no entres en pánico, comenzó. Esa nunca es una buena manera de empezar, dije. ¿Ha lanzado algo? Se me encogió el estómago. ¿Lanzado qué?
¿Un podcast? Cerré los ojos. Por supuesto que sí. ¿Cómo se llama?, pregunté. Hubo una breve pausa. Moretones de linaje. Solté un suspiro lento. Sutil, murmuré. La voz de Hannah era tensa. Se pone peor. ¿Cómo? Lo está presentando como sobrevivir a una hermana narcisista. El silencio llenó el espacio entre nosotras. No lo hizo, dije en voz baja. ¿Lo hizo? Hannah envió el enlace. No quería hacer clic, pero lo hice. La voz de Madison llenó la sala, suave, medida, vulnerable. Crecía la sombra de alguien que siempre fue perfecta, dijo al micrófono. La hija de oro, la que lo conseguía todo. Sentí que Jacob se acercaba a mi lado. Madison continuó, cuando creces siendo constantemente comparada, constantemente minimizada, empiezas a sentirte borrada. ¿Borrada? Tragué saliva. Los comentarios debajo del clip se multiplicaban rápidamente. Eres muy valiente por hablar. Los hermanos tóxicos son reales. El control financiero es abuso. ¿Control financiero? Me quedé mirando la pantalla. Lo había reformulado. Mi negativa a financiar su vida era ahora control. Mis límites eran ahora crueldad. Madison se inclinó más hacia el micrófono en el vídeo. Algunas personas piensan que porque ganan más dinero, te poseen, dijo suavemente. Pero el amor no viene con una factura. La mandíbula de Jacob se tensó. De acuerdo, dijo con calma. Vamos a documentarlo todo. Asentí. No estaba temblando. No estaba llorando. Pero algo dentro de mí volvió a cambiar. Esto ya no era un drama privado. Era una guerra narrativa. Y Madison era buena contando historias. No mentía directamente. Distorsionaba. Reorganizaba el contexto. Se pintaba a sí misma como herida y omitía el pastel en el suelo. Omitía el champán, omitía los años de emergencias financieras. Cerré el vídeo. Está buscando simpatía. Está buscando una ventaja, corregí. Porque una vez que los extraños la validaran, podría escalar. Y escaló. El segundo episodio se publicó 3 días después. Título: Cuando te hacen parecer loca. Episodio 3: Abuso financiero dentro de las familias. Cada vez, el lenguaje se agudizaba ligeramente. Cada vez, la historia se alejaba más de la verdad. Nunca dijo mi nombre, pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que los conocidos en común comenzaran a atar cabos. Mi teléfono vibró con mensajes cautelosos de primos. Oye, ¿estás bien? ¿Esto es sobre ti? Suena realmente dolida. Dolida. La palabra me irritaba más de lo que la ira jamás podría. Jacob se sentó frente a mí en la mesa del comedor mientras navegábamos. No tienes que responder públicamente, dijo suavemente. No lo haré, respondí. ¿Entonces qué estás pensando? Exhalé lentamente. Estoy pensando en la documentación, en los patrones, en los umbrales legales. Jacob asintió una vez. Programamos una consulta con un abogado al día siguiente. No para demandar, no para amenazar, sino para entender, para proteger. La abogada era tranquila y clínica. La difamación requiere declaraciones falsas presentadas como hechos que causan daño a la reputación, explicó. ¿Es ilegal lo que está haciendo?, pregunté. Depende, dijo la abogada con cuidado. La opinión está protegida. Las acusaciones falsas directas no lo están. Entonces, si escala, preguntó Jacob, entonces responden estratégicamente, no emocionalmente. Estratégicamente. Esa palabra de nuevo. Me sentí firme. No porque quisiera luchar, sino porque finalmente entendí algo. Madison prosperaba en el caos. Quería una confrontación. Quería lágrimas públicas. Quería que me defendiera en voz alta para poder llamarme agresiva. Lo que no quería, silencio respaldado por papeleo, límites respaldados por la ley. En casa esa noche, abrí la carpeta etiquetada Evidencia familiar,
transferencias bancarias, capturas de pantalla de textos donde Madison me agradecía por salvar su alquiler, mensajes donde prometía pagarme el próximo mes, fotos de la boda, el marco roto, el pastel en el suelo. Creé una segunda carpeta etiquetada cronología. No porque quisiera venganza, sino porque quería claridad. Jacob me observó en silencio. Estás construyendo tu caso, dijo suavemente. Estoy construyendo mi memoria, corregí. Porque la mayor habilidad de Madison no era gritar, era reescribir. Y me negué a dejar que me reescribiera. El siguiente episodio de su podcast ganó tracción. 10.000 visualizaciones en 24 horas. La gente inundó los comentarios con elogios. Los patrocinadores compartieron clips. Se estaba convirtiendo en la víctima incomprendida. Sentí un parpadeo de algo peligroso. No celos, no miedo. Frustración. Porque las mentiras envueltas en vulnerabilidad viajan rápido. Pero la verdad se mueve lentamente. Y no grita, espera. Ese fin de semana, mis padres aparecieron en nuestro apartamento sin anunciarse. Supe de inmediato por qué. No estaban allí para defenderme. Estaban allí para gestionar las consecuencias. Mi mamá no se sentó antes de empezar. Estás escalando esto, dijo bruscamente. Lo estoy documentando, respondí. Está procesando un trauma, insistió mi mamá. La miré fijamente. ¿De qué? Mi mamá vaciló. Mi papá intervino. Chloé, siente que siempre lo has tenido más fácil. Solté un pequeño suspiro. Más fácil no significa financiado por otra persona, dije. La voz de mi mamá se volvió emocional. Estás destrozando a esta familia. No, dije en voz baja. La verdad lo está haciendo. Los hombros de mi papá se desplomaron ligeramente. Está sufriendo, dijo. Yo también, respondí. Eso aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa, porque nunca se habían detenido lo suficiente como para considerar esa posibilidad. Se fueron con pasos pesados. No satisfechos, no triunfantes, simplemente inquietos. Y por una vez, eso fue suficiente. Una semana después, Madison me envió un correo electrónico. Asunto, hablemos como adultos. El cuerpo era corto. No estoy tratando de pelear. Quiero tener una conversación tranquila. Creo que estarás orgullosa del trabajo que estoy haciendo. ¿Orgullosa? Me quedé mirando la palabra. Jacob lo leyó por encima de mi hombro. Está tramando algo, dijo. Lo sé. Respondí con una sola frase. Cualquier conversación incluirá a mi abogado. Nunca respondió. Y 3 días después, el patrocinio desapareció de la descripción de su podcast. El volumen de comentarios disminuyó. La gente pasó página, porque la indignación en Internet es temporal. Pero la vida real guarda los recibos. Madison pensó que la simpatía pública superaría la documentación privada. Pensó que contar historias borraría las consecuencias. Pensó que el volumen equivalía al poder. Lo que no entendió fue que la estabilidad es más silenciosa y mucho más duradera. No necesitaba gritar más que ella. Solo necesitaba quedarme quieta y esperar. Porque cuanto más fuerte intentaba reescribirme, más clara se volvía la verdad para cualquiera que prestara atención. Y finalmente había dejado de actuar para gente que solo escucha el ruido. 3 noches después de que respondiera con cualquier conversación incluirá a mi abogado, sonó el timbre a las 7:12 de la tarde. Jacob y yo estábamos a mitad de la cena. No esperábamos a nadie. No habíamos invitado a nadie. El timbre sonó de nuevo. Más largo esta vez. Miré a Jacob. No se movió de inmediato. ¿Quieres que vaya yo? No, dije con calma. Iré yo. Porque algo me decía que no era Madison. Era la gestión. Abrí la puerta a medias. Mis padres estaban allí. Los labios de mi mamá estaban apretados en una línea fina, el bolso colgando de su hombro como si estuviera lista para una negociación. Mi papá me dio una sonrisa tensa y ensayada. ¿Podemos entrar?, preguntó mi mamá.
Por 3 minutos, dije. Entraron. Jacob permaneció de pie junto a la mesa del comedor, no agresivo, no defensivo, solo presente. Mi mamá no perdió el tiempo. Esto ha ido demasiado lejos, dijo. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Qué cosa? El comentario del abogado, espetó. La forma en que estás amenazando a tu propia hermana. No la amenacé, respondí con voz uniforme. Establecí un límite. Papá suspiró. Chloe, se siente atacada. Ella atacó primero, dije en voz baja. Mi mamá agitó una mano con desdén. El incidente de la boda fue emocional. Sí, estuve de acuerdo. ¿Lo fue? Mi mamá parpadeó, desconcertada por la falta de discusión. Está luchando, añadió papá. Siente que siempre la has eclipsado. ¿Eclipsado? Me apoyé en la encimera. ¿Alguno de ustedes le dijo que lo que hizo en mi boda estuvo mal?, pregunté. Silencio. Mi mamá fue la primera en apartar la mirada. Papá ajustó su postura. Ese no es el punto, dijo mi mamá bruscamente. Sí lo es, respondí. Papá intentó de nuevo, más suavemente esta vez. Está pasando por un periodo de transformación. Casi sonreí. Así es como lo llamamos ahora. La voz de mi mamá se tensó. Estás siendo fría. No, dije con calma. Estoy siendo clara. Mi mamá se acercó. Pagamos su matrícula, dijo de repente. Las palabras cayeron en la habitación como un peso. La miré fijamente. ¿Qué hicisteis qué? Ha vuelto a la escuela, dijo papá rápidamente. La estamos ayudando a estabilizarse. ¿Estabilizarse? Solté un suspiro lento. Entonces, teníais el dinero, dije. Mi mamá se erizó. Eso no es justo. No, estuve de acuerdo en voz baja. No lo es. Porque durante meses me habían dicho que el futuro de Madison dependía de mí. Que si no intervenía, se desmoronaría. Ahora, de repente, había un fondo para imprevistos, una red de seguridad que nunca necesitó ser la mía. Me dejasteis cargarlo, dije suavemente. Los ojos de mi mamá se llenaron de algo que no era exactamente culpa. Necesitaba estructura, insistió mi mamá. Tú eres la responsable. Ahí estaba de nuevo. Responsable, traducción, financieramente confiable, emocionalmente duradera, sacrificada. Papá se aclaró la garganta. Se mudó de nuevo a casa. Asentí lentamente. Y necesitamos que dejes de escalar la situación, dijo mi mamá. El podcast es su forma de procesar. ¿Procesar? Insinuó abuso financiero, dije con voz uniforme. Nunca te nombró, replicó mi mamá rápidamente. No tuvo que hacerlo. La voz de mi mamá se agudizó. ¿Estás exagerando todo esto? Negué con la cabeza suavemente. Yo no empecé esto públicamente, dije. Pero no permitiré que me pinten como una abusadora por negarme a financiar a alguien. Papá dio un paso adelante ligeramente. Está dolida. Yo también lo estaba, dije. Eso los detuvo. Porque en su versión de los hechos, mi dolor nunca había sido central. Siempre había sido secundario, opcional. Mi mamá intentó un último ángulo. ¿Es tu hermana? La miré directamente a los ojos. Y yo soy vuestra hija. Silencio. Espeso, incómodo. Los hombros de mi papá se desplomaron. Solo queremos paz, dijo. Yo también, respondí. Mi mamá se cruzó de brazos. Entonces discúlpate. Por un segundo, pensé que había oído mal. ¿Disculparme por qué? Por escalar las cosas. Por cortarle el grifo sin avisar. Sentí que algo firme se asentaba dentro de mí. Le di una advertencia en la boda, dije en voz baja. Se llamaba dignidad. Mi mamá negó con la cabeza. Estás eligiendo el orgullo sobre la familia. No, dije. Estoy eligiendo la estabilidad sobre el caos. Papá se pasó una mano por el pelo.
Chloe, siente que siempre has sido la hija de oro. Solté un pequeño suspiro. Vosotros creasteis esa narrativa, dije. No yo. Mi mamá abrió la boca para discutir. Continué. Elogiasteis mi independencia porque era conveniente. Elogiasteis mi estabilidad porque resolvía problemas. Elogiasteis mi éxito porque financiaba emergencias. Sus rostros cambiaron. No a la defensiva. No enojados. Expuestos. No la protegisteis de las consecuencias, añadí en voz baja. La protegisteis de la incomodidad. Los labios de mi mamá temblaron ligeramente. Papá parecía más viejo que hacía una hora. Esto no es sobre la boda, dije. Es sobre años de desequilibrio. Mi mamá intentó una última vez. Estás destrozando a la familia. Caminé hacia la puerta. No, dije con calma. Me niego a mantenerla unida yo sola. Las palabras se sintieron limpias. Finales. Jacob se puso a mi lado, sin hablar. Solo de pie conmigo. Papá lo miró, luego a mí. ¿Entonces eso es todo?, preguntó papá. Por ahora, dije. Mi mamá vaciló en la puerta. Ya se le pasará, murmuró. Quizás, respondí. Pero no a mi costa. Se fueron sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, el apartamento se sintió más pesado y más ligero al mismo tiempo. Jacob exhaló lentamente. ¿Estás bien?, preguntó. Pensé en ello. En los años de compromisos silenciosos. En el pastel en el suelo. En el podcast. En el fondo para imprevistos que existió todo el tiempo. Y asentí. Sí, dije. Porque por primera vez en mi vida, la narrativa no se estaba gestionando en torno a los sentimientos de Madison. Se estaba anclando en la realidad. Y la realidad, por incómoda que fuera, finalmente estaba de mi lado. Después de esa noche, algo cambió. No dramáticamente, no ruidosamente. Silenciosamente. El tipo de cambio que solo notas porque el ruido se detiene. Madison no volvió a aparecer. No aporreó la puerta. No envió correos electrónicos dramáticos. Su podcast lanzó 2 episodios más, ambos menos afilados, menos seguros. Las secciones de comentarios se ralentizaron. El patrocinador eliminó silenciosamente su código de descuento de su biografía. Internet había pasado página. El drama sin escalada muere rápidamente, y Madison se había quedado sin combustible. Una tarde, Hannah me envió una captura de pantalla. La biografía de Instagram de Madison había cambiado de contadora de la verdad, rompiendo ciclos generacionales a explorando nuevas direcciones creativas. La miré durante mucho tiempo, no porque me sintiera victoriosa, sino porque me sentía acabada. Jacob me encontró en el balcón esa noche, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa. Pareces en paz, dijo. Creo que lo estoy, respondí. Se apoyó en la barandilla a mi lado. ¿Alguna novedad? Sus visualizaciones cayeron. Los comentarios se ralentizaron. Mamá dejó de enviar mensajes de grupo. Jacob asintió una vez. ¿Y cómo te sientes con eso? Pensé cuidadosamente antes de responder. No siento que haya ganado, dije lentamente. No necesitabas hacerlo, respondió. Esa era la diferencia. Durante años, cada conflicto con Madison se había sentido como una competición. ¿Quién estaba más herido? ¿Quién era más dramático? ¿Quién merecía más simpatía? Esta vez, no había competido. Me había apartado. Y apartarme resultó ser el movimiento más poderoso que jamás había hecho. 2 semanas después, mi papá llamó. No sobre Madison, no sobre el drama. Sobre una recomendación de un mecánico. Normal. El tipo de normalidad que no gira en torno a una crisis. Le di el número. Se aclaró la garganta antes de colgar. Pareces estable, dijo en voz baja. Lo estoy, respondí. No mencionó a Madison. Y por una vez, yo tampoco. Un mes después de la boda,
Jacob y yo firmamos el contrato de un nuevo apartamento, más lejos del barrio de mis padres, más cerca del agua, más tranquilo. Cambiamos contraseñas. Actualizamos contactos de emergencia. Simplificamos. No porque tuviéramos miedo, sino porque éramos intencionales. Una noche, mientras empacábamos cajas, mi teléfono vibró con un número desconocido. Un solo mensaje, solo el emoji de fuego. Sin palabras, sin explicación. Jacob miró la pantalla. ¿Ella?, preguntó. Probablemente. No dudó. Tomó mi teléfono suavemente, bloqueó el número y me lo devolvió. Ya está, dijo. Ya está, repetí. Ya está. Sin discusión. Sin reacción. Sin espiral emocional. Solo acción. Del tipo que no crea drama, solo distancia. Sonreí. Deja que arda, dije suavemente. Porque el fuego solo se propaga cuando se le alimenta, y yo había terminado de alimentarlo. La noche antes de irnos a nuestra luna de miel, una repetición del viaje que habíamos pospuesto debido al caos, me quedé en la puerta de nuestro apartamento casi vacío y pensé en ese momento en la boda. El champán, el pastel derrumbándose. Mi mamá diciendo, es que está muy sensible. Me di cuenta de algo que no había visto claramente antes. Madison no arruinó mi boda. Reveló el patrón de mi familia. Y los patrones se pueden romper. No con gritos, no con venganza. Con límites, con documentación, con calma, con conciencia legal en lugar de guerra emocional. El amor sin respeto no es amor. El apoyo sin límites no es apoyo. Y la familia sin responsabilidad no es unidad, es dependencia. En el avión a la mañana siguiente, Jacob me apretó la mano mientras despegábamos. ¿Estás bien?, preguntó. Miré por la ventana la ciudad que se encogía debajo. El viejo barrio, las expectativas, el ruido. Sí, dije. Porque por primera vez en mi vida, no era la persona más madura. Simplemente era una persona con límites. Y eso se sentía mejor que cualquier disculpa que hubiera esperado jamás. A veces no ganas luchando. A veces ganas saliendo completamente de la pelea y construyendo una vida tan estable, tan pacífica, tan protegida legal y emocionalmente que nadie puede volver a asaltarla. Ni con champán, ni con palabras, ni con fuego.